En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy me levanto con autoridad espiritual para declarar que toda obra de las tinieblas queda sin poder. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor preparó un propósito eterno para mi vida, y ninguna obra de brujería, hechicería, conjuro, maldición, pacto satánico ni influencia demoníaca puede apartarme de lo que el Padre Celestial ha determinado. Hoy, en esta hora profética, 1. Bajo la cobertura de la sangre derramada en la cruz, me postro delante de la presencia del Dios Altísimo, aquel que abre caminos en medio del desierto y hace brotar ríos en tierra seca. Elevo mi voz, no como quien ruega con temor, sino como hijo, redimido por el poder de la sangre de Cristo. Declaro que toda cadena espiritual que ha querido atarme se rompe ahora, que todo espíritu inmundo que ha sido enviado contra mí queda paralizado, que toda palabra de maldición se vuelve inoperante por el poder del nombre de Jesús. Porque está escrito en la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo habito en ese abrigo, yo descanso en esa sombra, yo camino bajo esa cobertura. Por eso ningún dardo del maligno me alcanzará, ninguna obra de brujería prosperará, ninguna tiniebla se mantendrá delante de la luz gloriosa de Cristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy me levanto con autoridad espiritual para declarar que toda obra de las tinieblas queda sin poder. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor preparó un propósito eterno para mi vida, y ninguna obra de brujería, hechicería, conjuro, maldición, pacto satánico ni influencia demoníaca puede apartarme de lo que el Padre Celestial ha determinado. Hoy, en esta hora profética, 2. Bajo la cobertura de la sangre derramada en la cruz, me postro delante de la presencia del Dios Altísimo, aquel que abre caminos en medio del desierto y hace brotar ríos en tierra seca. Elevo mi voz, no como quien ruega con temor, sino como hijo redimido por el poder de la sangre de Cristo. Declaro que toda cadena espiritual que ha querido atarme se rompe ahora, que todo espíritu inmundo que ha sido enviado contra mí queda paralizado, que toda palabra de maldición se vuelve inoperante por el poder del nombre de Jesús. Porque está escrito en la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo habito en ese abrigo, yo descanso en esa sombra, yo camino bajo esa cobertura. Por eso ningún dardo del maligno me alcanzará, ninguna obra de brujería prosperará, ninguna tiniebla se mantendrá delante de la luz gloriosa de Cristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy me levanto con autoridad espiritual para declarar que toda obra de las tinieblas queda sin poder. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor preparó un propósito eterno para mi vida, y ninguna obra de brujería, hechicería, conjuro, maldición, pacto satánico ni influencia demoníaca puede apartarme de lo que el Padre Celestial ha determinado. Hoy, en esta hora profética, 3. Bajo la cobertura de la sangre derramada en la cruz, me postro delante de la presencia del Dios Altísimo, aquel que abre caminos en medio del desierto y hace brotar ríos en tierra seca. Elevo mi voz, no como quien ruega con temor, sino como hijo redimido por el poder de la sangre de Cristo. Declaro que toda cadena espiritual que ha querido atarme se rompe ahora, que todo espíritu inmundo que ha sido enviado contra mí queda paralizado, que toda palabra de maldición se vuelve inoperante por el poder del nombre de Jesús. Porque está escrito en la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo habito en ese abrigo, yo descanso en esa sombra, yo camino bajo esa cobertura. Por eso ningún dardo del maligno me alcanzará, ninguna obra de brujería prosperará, ninguna tiniebla se mantendrá delante de la luz gloriosa de Cristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy me levanto con autoridad espiritual para declarar que toda obra de las tinieblas queda sin poder. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor preparó un propósito eterno para mi vida, y ninguna obra de brujería, hechicería, conjuro, maldición, pacto satánico ni influencia demoníaca puede apartarme de lo
que el Padre Celestial ha determinado. Hoy, en esta hora profética, 4, bajo la cobertura de la sangre derramada en la cruz, me postro delante de la presencia del Dios Altísimo, aquel que abre caminos en medio del desierto y hace brotar ríos en tierra seca. Elevo mi voz, no como quien ruega, con temor, sino como hijo redimido por el poder de la sangre de Cristo. Declaro que toda cadena espiritual que ha querido atarme se rompe ahora, que todo espíritu inmundo que ha sido enviado contra mí queda paralizado, que toda palabra de maldición se vuelve inoperante por el poder del nombre de Jesús, porque está escrito en la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo habito en ese abrigo, yo descanso en esa sombra, yo camino bajo esa cobertura. Por eso ningún dardo del maligno me alcanzará, ninguna obra de brujería prosperará, ninguna tiniebla se mantendrá delante de la luz gloriosa de Cristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy me levanto con autoridad espiritual para declarar que toda obra de las tinieblas queda sin poder. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor preparó un propósito eterno para mi vida, y ninguna obra de brujería, hechicería, conjuro, maldición, pacto satánico ni influencia demoníaca puede apartarme de lo que el Padre Celestial ha determinado. Hoy, en esta hora profética, 5, bajo la cobertura de la sangre derramada en la cruz, me postro delante de la presencia del Dios Altísimo, aquel que abre caminos en medio del desierto y hace brotar ríos en tierra seca. Elevo mi voz, no como quien ruega con temor, sino como hijo redimido por el poder de la sangre de Cristo. Declaro que toda cadena espiritual que ha querido atarme se rompe ahora, que todo espíritu inmundo que ha sido enviado contra mí queda paralizado, que toda palabra de maldición se vuelve inoperante por el poder del nombre de Jesús. Porque está escrito en la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo habito en ese abrigo, yo descanso en esa sombra, yo camino bajo esa cobertura. Por eso ningún dardo del maligno me alcanzará, ninguna obra de brujería prosperará, ninguna tiniebla se mantendrá delante de la luz gloriosa de Cristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy me levanto con autoridad espiritual para declarar que toda obra de las tinieblas queda sin poder. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor preparó un propósito eterno para mi vida, y ninguna obra de brujería, hechicería, conjuro, maldición, pacto satánico ni influencia demoníaca puede apartarme de lo que el Padre Celestial ha determinado. Hoy, en esta hora profética, 6, bajo la cobertura de la sangre derramada en la cruz, me postro delante de la presencia del Dios Altísimo, aquel que abre caminos en medio del desierto y hace brotar ríos en tierra seca. Elevo mi voz, no como quien ruega con temor, sino como hijo redimido por el poder de la sangre de Cristo. Declaro que toda cadena espiritual que ha querido atarme se rompe ahora, que todo espíritu inmundo que ha sido enviado contra mí queda paralizado, que toda palabra de maldición se vuelve inoperante por el poder del nombre de Jesús. Porque está escrito en la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo habito en ese abrigo, yo descanso en esa sombra, yo camino bajo esa cobertura. Por eso ningún dardo del maligno me alcanzará, ninguna obra de brujería prosperará, ninguna tiniebla se mantendrá delante de la luz gloriosa de Cristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy me levanto con autoridad espiritual para declarar que toda obra de las tinieblas queda sin poder. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor preparó un propósito eterno para mi vida, y ninguna obra de brujería, hechicería, conjuro, maldición, pacto satánico ni influencia demoníaca puede apartarme de lo que el Padre Celestial ha determinado. Hoy, en esta hora profética, 7, bajo la cobertura de la sangre derramada en la cruz, me postro delante de la presencia del Dios Altísimo, aquel que abre caminos en medio del desierto y hace brotar ríos en tierra seca. Elevo mi voz, no como quien ruega con temor, sino como hijo redimido por el poder de la sangre de Cristo.
Declaro que toda cadena espiritual que ha querido atarme se rompe ahora. Que todo espíritu inmundo que ha sido enviado contra mí queda paralizado. Que toda palabra de maldición se vuelve inoperante por el poder del nombre de Jesús. Porque está escrito en la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo habito en ese abrigo, yo descanso en esa sombra, yo camino bajo esa cobertura. Por eso ningún dardo del maligno me alcanzará, ninguna obra de brujería prosperará, ninguna tiniebla se mantendrá delante de la luz gloriosa de Cristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy me levanto con autoridad espiritual para declarar que toda obra de las tinieblas queda sin poder. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor preparó un propósito eterno para mi vida, y ninguna obra de brujería, hechicería, conjuro, maldición, pacto satánico ni influencia demoníaca puede apartarme de lo que el Padre Celestial ha determinado. Hoy, en esta hora profética, 8, bajo la cobertura de la sangre derramada en la cruz, me postro delante de la presencia del Dios Altísimo, aquel que abre caminos en medio del desierto y hace brotar ríos en tierra seca. Elevo mi voz, no como quien ruega, con temor, sino como hijo redimido por el poder de la sangre de Cristo. Declaro que toda cadena espiritual que ha querido atarme se rompe ahora, que todo espíritu inmundo que ha sido enviado contra mí queda paralizado, que toda palabra de maldición se vuelve inoperante por el poder del nombre de Jesús, porque está escrito en la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo habito en ese abrigo, yo descanso en esa sombra, yo camino bajo esa cobertura. Por eso ningún dardo del maligno me alcanzará, ninguna obra de brujería prosperará, ninguna tiniebla se mantendrá delante de la luz gloriosa de Cristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy me levanto con autoridad espiritual para declarar que toda obra de las tinieblas queda sin poder. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor preparó un propósito eterno para mi vida, y ninguna obra de brujería, hechicería, conjuro, maldición, pacto satánico ni influencia demoníaca puede apartarme de lo que el Padre Celestial ha determinado. Hoy, en esta hora profética, 9, bajo la cobertura de la sangre derramada en la cruz, me postro delante de la presencia del Dios Altísimo, aquel que abre caminos en medio del desierto y hace brotar ríos en tierra seca. Elevo mi voz, no como quien ruega con temor, sino como hijo redimido por el poder de la sangre de Cristo. Declaro que toda cadena espiritual que ha querido atarme se rompe ahora, que todo espíritu inmundo que ha sido enviado contra mí queda paralizado, que toda palabra de maldición se vuelve inoperante por el poder del nombre de Jesús, porque está escrito en la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo habito en ese abrigo, yo descanso en esa sombra, yo camino bajo esa cobertura. Por eso ningún dardo del maligno me alcanzará, ninguna obra de brujería prosperará, ninguna tiniebla se mantendrá delante de la luz gloriosa de Cristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy me levanto con autoridad espiritual para declarar que toda obra de las tinieblas queda sin poder. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor preparó un propósito eterno para mi vida, y ninguna obra de brujería, hechicería, conjuro, maldición, pacto satánico ni influencia demoníaca puede apartarme de lo que el Padre Celestial ha determinado. Hoy, en esta hora profética, 10, bajo la cobertura de la sangre derramada en la cruz, me postro delante de la presencia del Dios Altísimo, aquel que abre caminos en medio del desierto y hace brotar ríos en tierra seca. Elevo mi voz, no como quien ruega con temor, sino como hijo redimido por el poder de la sangre de Cristo. Declaro que toda cadena espiritual que ha querido atarme se rompe ahora, que todo espíritu inmundo que ha sido enviado contra mí queda paralizado, que toda palabra de maldición se vuelve inoperante por el poder del nombre de Jesús, porque está escrito en la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo habito en ese abrigo,
Yo descanso en esa sombra. Yo camino bajo esa cobertura. Por eso ningún dardo del maligno me alcanzará. Ninguna obra de brujería prosperará. Ninguna tiniebla se mantendrá delante de la luz gloriosa de Cristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy me levanto con autoridad espiritual para declarar que toda obra de las tinieblas queda sin poder. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor preparó un propósito eterno para mi vida, y ninguna obra de brujería, hechicería, conjuro, maldición, pacto satánico ni influencia demoníaca puede apartarme de lo que el Padre Celestial ha determinado. Hoy, en esta hora profética bajo la cobertura de la sangre derramada en la cruz, me postro delante de la presencia del Dios Altísimo, aquel que abre caminos en medio del desierto y hace brotar ríos en tierra seca. Elevo mi voz, no como quien ruega con temor, sino como hijo redimido por el poder de la sangre de Cristo. Declaro que toda cadena espiritual que ha querido atarme se rompe ahora. Que todo espíritu inmundo que ha sido enviado contra mí queda paralizado. Que toda palabra de maldición se vuelve inoperante por el poder del nombre de Jesús ese. Porque está escrito en la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo habito en ese abrigo, yo descanso en esa sombra, yo camino bajo esa cobertura. Por eso ningún dardo del maligno me alcanzará, ninguna obra de brujería prosperará, ninguna tiniebla se mantendrá delante de la luz gloriosa de Cristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy me levanto con autoridad espiritual para declarar que toda obra de las tinieblas queda sin poder. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor preparó un propósito eterno para mi vida, y ninguna obra de brujería, hechicería, conjuro, maldición, pacto satánico ni influencia demoníaca puede apartarme de lo que el Padre Celestial ha determinado. Hoy, en esta hora profética, 12, bajo la cobertura de la sangre derramada en la cruz, me postro delante de la presencia del Dios Altísimo, aquel que abre caminos en medio del desierto y hace brotar ríos en tierra seca. Elevo mi voz, no como quien ruega con temor, sino como hijo redimido por el poder de la sangre de Cristo. Declaro que toda cadena espiritual que ha querido atarme se rompe ahora, que todo espíritu inmundo que ha sido enviado contra mí queda paralizado, que toda palabra de maldición se vuelve inoperante por el poder del nombre de Jesús. Porque está escrito en la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo habito en ese abrigo, yo descanso en esa sombra, yo camino bajo esa cobertura. Por eso ningún dardo del maligno me alcanzará, ninguna obra de brujería prosperará, ninguna tiniebla se mantendrá delante de la luz gloriosa de Cristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy me levanto con autoridad espiritual para declarar que toda obra de las tinieblas queda sin poder. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor preparó un propósito eterno para mi vida, y ninguna obra de brujería, hechicería, conjuro, maldición, pacto satánico ni influencia demoníaca puede apartarme de lo que el Padre Celestial ha determinado. Hoy, en esta hora profética 13, bajo la cobertura de la sangre derramada en la cruz, me postro delante de la presencia del Dios Altísimo, aquel que abre caminos en medio del desierto y hace brotar ríos en tierra seca. Elevo mi voz, no como quien ruega con temor, sino como hijo redimido por el poder de la sangre de Cristo. Declaro que toda cadena espiritual que ha querido atarme se rompe ahora, que todo espíritu inmundo que ha sido enviado contra mí queda paralizado, que toda palabra de maldición se vuelve inoperante por el poder del nombre de Jesús. Porque está escrito en la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo habito en ese abrigo, yo descanso en esa sombra, yo camino bajo esa cobertura. Por eso ningún dardo del maligno me alcanzará, ninguna obra de brujería prosperará, ninguna tiniebla se mantendrá delante de la luz gloriosa de Cristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy me levanto con autoridad espiritual para declarar que toda obra de las tinieblas queda sin poder.
Desde antes de la fundación del mundo, el Señor preparó un propósito eterno para mi vida, y ninguna obra de brujería, hechicería, conjuro, maldición, pacto satánico ni influencia demoníaca puede apartarme de lo que el Padre Celestial ha determinado. Hoy, en esta hora profética, 14, bajo la cobertura de la sangre derramada en la cruz, me postro delante de la presencia del Dios Altísimo, aquel que abre caminos en medio del desierto y hace brotar ríos en tierra seca. Elevo mi voz, no como quien ruega con temor, sino como hijo, redimido por el poder de la sangre de Cristo. Declaro que toda cadena espiritual que ha querido atarme se rompe ahora, que todo espíritu inmundo que ha sido enviado contra mí queda paralizado, que toda palabra de maldición se vuelve inoperante por el poder del nombre de Jesús. Porque está escrito en la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo habito en ese abrigo, yo descanso en esa sombra, yo camino bajo esa cobertura. Por eso ningún dardo del maligno me alcanzará, ninguna obra de brujería prosperará, ninguna tiniebla se mantendrá delante de la luz gloriosa de Cristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy me levanto con autoridad espiritual para declarar que toda obra de las tinieblas queda sin poder. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor preparó un propósito eterno para mi vida, y ninguna obra de brujería, hechicería, conjuro, maldición, pacto satánico ni influencia demoníaca puede apartarme de lo que el Padre Celestial ha determinado. Hoy, en esta hora profética, 15, bajo la cobertura de la sangre derramada en la cruz, me postro delante de la presencia del Dios Altísimo, aquel que abre caminos en medio del desierto y hace brotar ríos en tierra seca. Elevo mi voz, no como quien ruega con temor, sino como hijo redimido por el poder de la sangre de Cristo. Declaro que toda cadena espiritual que ha querido atarme se rompe ahora, que todo espíritu inmundo que ha sido enviado contra mí queda paralizado, que toda palabra de maldición se vuelve inoperante por el poder del nombre de Jesús. Porque está escrito en la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo habito en ese abrigo, yo descanso en esa sombra, yo camino bajo esa cobertura. Por eso ningún dardo del maligno me alcanzará, ninguna obra de brujería prosperará, ninguna tiniebla se mantendrá delante de la luz gloriosa de Cristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy me levanto con autoridad espiritual para declarar que toda obra de las tinieblas queda sin poder. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor preparó un propósito eterno para mi vida, y ninguna obra de brujería, hechicería, conjuro, maldición, pacto satánico ni influencia demoníaca puede apartarme de lo que el Padre Celestial ha determinado. Hoy, en esta hora profética, 16, bajo la cobertura de la sangre derramada en la cruz, me postro delante de la presencia del Dios Altísimo, aquel que abre caminos en medio del desierto y hace brotar ríos en tierra seca. Elevo mi voz, no como quien ruega con temor, sino como hijo redimido por el poder de la sangre de Cristo. Declaro que toda cadena espiritual que ha querido atarme se rompe ahora, que todo espíritu inmundo que ha sido enviado contra mí queda paralizado, que toda palabra de maldición se vuelve inoperante por el poder del nombre de Jesús. Porque está escrito en la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo habito en ese abrigo, yo descanso en esa sombra, yo camino bajo esa cobertura. Por eso ningún dardo del maligno me alcanzará, ninguna obra de brujería prosperará, ninguna tiniebla se mantendrá delante de la luz gloriosa de Cristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy me levanto con autoridad espiritual para declarar que toda obra de las tinieblas queda sin poder. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor preparó un propósito eterno para mi vida, y ninguna obra de brujería, hechicería, conjuro, maldición, pacto satánico ni influencia demoníaca puede apartarme de lo que el Padre Celestial ha determinado. Hoy, en esta hora profética, 17, bajo la cobertura de la sangre derramada en la cruz,
me postro delante de la presencia del Dios Altísimo, aquel que abre caminos en medio del desierto y hace brotar ríos en tierra seca. Elevo mi voz, no como quien ruega con temor, sino como hijo redimido por el poder de la sangre de Cristo. Declaro que toda cadena espiritual que ha querido atarme se rompe ahora, que todo espíritu inmundo que ha sido enviado contra mí queda paralizado, que toda palabra de maldición se vuelve inoperante por el poder del nombre de Jesús. Porque está escrito en la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo habito en ese abrigo, yo descanso en esa sombra, yo camino bajo esa cobertura. Por eso ningún dardo del maligno me alcanzará, ninguna obra de brujería prosperará, ninguna tiniebla se mantendrá delante de la luz gloriosa de Cristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy me levanto con autoridad espiritual para declarar que toda obra de las tinieblas queda sin poder. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor preparó un propósito eterno para mi vida, y ninguna obra de brujería, hechicería, conjuro, maldición, pacto satánico ni influencia demoníaca puede apartarme de lo que el Padre Celestial ha determinado. Hoy, en esta hora profética, 18, bajo la cobertura de la sangre derramada en la cruz, me postro delante de la presencia del Dios Altísimo, aquel que abre caminos en medio del desierto y hace brotar ríos en tierra seca. Elevo mi voz, no como quien ruega con temor, sino como hijo redimido por el poder de la sangre de Cristo. Declaro que toda cadena espiritual que ha querido atarme se rompe ahora, que todo espíritu inmundo que ha sido enviado contra mí queda paralizado, que toda palabra de maldición se vuelve inoperante por el poder del nombre de Jesús. Porque está escrito en la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo habito en ese abrigo, yo descanso en esa sombra, yo camino bajo esa cobertura. Por eso ningún dardo del maligno me alcanzará, ninguna obra de brujería prosperará, ninguna tiniebla se mantendrá delante de la luz gloriosa de Cristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy me levanto con autoridad espiritual para declarar que toda obra de las tinieblas queda sin poder. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor preparó un propósito eterno para mi vida, y ninguna obra de brujería, hechicería, conjuro, maldición, pacto satánico ni influencia demoníaca puede apartarme de lo que el Padre Celestial ha determinado. Hoy, en esta hora profética, 19, bajo la cobertura de la sangre derramada en la cruz, me postro delante de la presencia del Dios Altísimo, aquel que abre caminos en medio del desierto y hace brotar ríos en tierra seca. Elevo mi voz, no como quien ruega con temor, sino como hijo redimido por el poder de la sangre de Cristo. Declaro que toda cadena espiritual que ha querido atarme se rompe ahora, que todo espíritu inmundo que ha sido enviado contra mí queda paralizado, que toda palabra de maldición se vuelve inoperante por el poder del nombre de Jesús. Porque está escrito en la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo habito en ese abrigo, yo descanso en esa sombra, yo camino bajo esa cobertura. Por eso ningún dardo del maligno me alcanzará, ninguna obra de brujería prosperará, ninguna tiniebla se mantendrá delante de la luz gloriosa de Cristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy me levanto con autoridad espiritual para declarar que toda obra de las tinieblas queda sin poder. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor preparó un propósito eterno para mi vida, y ninguna obra de brujería, hechicería, conjuro, maldición, pacto satánico ni influencia demoníaca puede apartarme de lo que el Padre Celestial ha determinado. Hoy, en esta hora profética, 20, bajo la cobertura de la sangre derramada en la cruz, me postro delante de la presencia del Dios Altísimo, aquel que abre caminos en medio del desierto y hace brotar ríos en tierra seca. Elevo mi voz, no como quien ruega con temor, sino como hijo redimido por el poder de la sangre de Cristo. Declaro que toda cadena espiritual que ha querido atarme se rompe ahora, que todo espíritu inmundo que ha sido enviado contra mí queda paralizado,
que toda palabra de maldición se vuelve inoperante por el poder del nombre de Jesús. Porque está escrito en la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo habito en ese abrigo, yo descanso en esa sombra, yo camino bajo esa cobertura. Por eso ningún dardo del maligno me alcanzará, ninguna obra de brujería prosperará, ninguna tiniebla se mantendrá delante de la luz gloriosa de Cristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy me levanto con autoridad espiritual para declarar que toda obra de las tinieblas queda sin poder. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor preparó un propósito eterno para mi vida, y ninguna obra de brujería, hechicería, conjuro, maldición, pacto satánico ni influencia demoníaca puede apartarme de lo que el Padre Celestial ha determinado. Hoy, en esta hora profética, 21, bajo la cobertura de la sangre derramada en la cruz, me postro delante de la presencia del Dios Altísimo, aquel que abre caminos en medio del desierto y hace brotar ríos en tierra seca. Elevo mi voz, no como quien ruega con temor, sino como hijo redimido por el poder de la sangre de Cristo. Declaro que toda cadena espiritual que ha querido atarme se rompe ahora, que todo espíritu inmundo que ha sido enviado contra mí queda paralizado, que toda palabra de maldición se vuelve inoperante por el poder del nombre de Jesús. Porque está escrito en la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo habito en ese abrigo, yo descanso en esa sombra, yo camino bajo esa cobertura. Por eso ningún dardo del maligno me alcanzará, ninguna obra de brujería prosperará, ninguna tiniebla se mantendrá delante de la luz gloriosa de Cristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy me levanto con autoridad espiritual para declarar que toda obra de las tinieblas queda sin poder. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor preparó un propósito eterno para mi vida, y ninguna obra de brujería, hechicería, conjuro, maldición, pacto satánico ni influencia demoníaca puede apartarme de lo que el Padre Celestial ha determinado. Hoy, en esta hora profética, 22, bajo la cobertura de la sangre derramada en la cruz, me postro delante de la presencia del Dios Altísimo, aquel que abre caminos en medio del desierto y hace brotar ríos en tierra seca. Elevo mi voz, no como quien ruega con temor, sino como hijo redimido por el poder de la sangre de Cristo. Declaro que toda cadena espiritual que ha querido atarme se rompe ahora, que todo espíritu inmundo que ha sido enviado contra mí queda paralizado, que toda palabra de maldición se vuelve inoperante por el poder del nombre de Jesús. Porque está escrito en la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo habito en ese abrigo, yo descanso en esa sombra, yo camino bajo esa cobertura. Por eso ningún dardo del maligno me alcanzará, ninguna obra de brujería prosperará, ninguna tiniebla se mantendrá delante de la luz gloriosa de Cristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy me levanto con autoridad espiritual para declarar que toda obra de las tinieblas queda sin poder. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor preparó un propósito eterno para mi vida, y ninguna obra de brujería, hechicería, conjuro, maldición, pacto satánico ni influencia demoníaca puede apartarme de lo que el Padre Celestial ha determinado hoy. En esta hora profética, 22, bajo la cobertura de la sangre derramada en la cruz, me postro delante de la presencia del Dios Altísimo, aquel que abre caminos en medio del desierto y hace brotar ríos en tierra seca. Elevo mi voz, no como quien ruega con temor, sino como hijo redimido por el poder de la sangre de Cristo. Declaro que toda cadena espiritual que ha querido atarme se rompe ahora, que todo espíritu inmundo que ha sido enviado contra mí queda paralizado, que toda palabra de maldición se vuelve inoperante por el poder del nombre de Jesús. Porque está escrito en la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo habito en ese abrigo, yo descanso en esa sombra, yo camino bajo esa cobertura. Por eso ningún dardo del maligno me alcanzará, ninguna obra de brujería prosperará, ninguna tiniebla
se mantendrá delante de la luz gloriosa de Cristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy me levanto con autoridad espiritual para declarar que toda obra de las tinieblas queda sin poder. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor preparó un propósito eterno para mi vida, y ninguna obra de brujería, hechicería, conjuro, maldición, pacto satánico ni influencia demoníaca puede apartarme de lo que el Padre Celestial ha determinado. Hoy, en esta hora profética, 23, bajo la cobertura de la sangre derramada en la cruz, me postro delante de la presencia del Dios Altísimo, aquel que abre caminos en medio del desierto y hace brotar ríos en tierra seca. Elevo mi voz, no como quien ruega con temor, sino como hijo redimido por el poder de la sangre de Cristo. Declaro que toda cadena espiritual que ha querido atarme se rompe ahora, que todo espíritu inmundo que ha sido enviado contra mí queda paralizado, que toda palabra de maldición se vuelve inoperante por el poder del nombre de Jesús. Porque está escrito en la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo habito en ese abrigo, yo descanso en esa sombra, yo camino bajo esa cobertura. Por eso ningún dardo del maligno me alcanzará, ninguna obra de brujería prosperará, ninguna tiniebla se mantendrá delante de la luz gloriosa de Cristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy me levanto con autoridad espiritual para declarar que toda obra de las tinieblas queda sin poder. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor preparó un propósito eterno para mi vida, y ninguna obra de brujería, hechicería, conjuro, maldición, pacto satánico ni influencia demoníaca puede apartarme de lo que el Padre Celestial ha determinado. Hoy, en esta hora profética, 24, bajo la cobertura de la sangre derramada en la cruz, me postro delante de la presencia del Dios Altísimo, aquel que abre caminos en medio del desierto y hace brotar ríos en tierra seca. Elevo mi voz, no como quien ruega con temor, sino como hijo redimido por el poder de la sangre de Cristo. Declaro que toda cadena espiritual que ha querido atarme se rompe ahora, que todo espíritu inmundo que ha sido enviado contra mí queda paralizado, que toda palabra de maldición se vuelve inoperante por el poder del nombre de Jesús. Porque está escrito en la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo habito en ese abrigo, yo descanso en esa sombra, yo camino bajo esa cobertura. Por eso ningún dardo del maligno me alcanzará, ninguna obra de brujería prosperará, ninguna tiniebla se mantendrá delante de la luz gloriosa de Cristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy me levanto con autoridad espiritual para declarar que toda obra de las tinieblas queda sin poder. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor preparó un propósito eterno para mi vida, y ninguna obra de brujería, hechicería, conjuro, maldición, pacto satánico ni influencia demoníaca puede apartarme de lo que el Padre Celestial ha determinado. Hoy, en esta hora profética, 25, bajo la cobertura de la sangre derramada en la cruz, me postro delante de la presencia del Dios Altísimo, aquel que abre caminos en medio del desierto y hace brotar ríos en tierra seca. Elevo mi voz, no como quien ruega con temor, sino como hijo redimido por el poder de la sangre de Cristo. Declaro que toda cadena espiritual que ha querido atarme se rompe ahora, que todo espíritu inmundo que ha sido enviado contra mí queda paralizado, que toda palabra de maldición se vuelve inoperante por el poder del nombre de Jesús. Porque está escrito en la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo habito en ese abrigo, yo descanso en esa sombra, yo camino bajo esa cobertura. Por eso ningún dardo del maligno me alcanzará, ninguna obra de brujería prosperará, ninguna tiniebla se mantendrá delante de la luz gloriosa de Cristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy me levanto con autoridad espiritual para declarar que toda obra de las tinieblas queda sin poder. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor preparó un propósito eterno para mi vida, y ninguna obra de brujería, hechicería, conjuro, maldición,
pacto satánico ni influencia demoníaca puede apartarme de lo que el Padre Celestial ha determinado. Hoy, en esta hora profética, 26, bajo la cobertura de la sangre derramada en la cruz, me postro. Delante de la presencia del Dios Altísimo, aquel que abre caminos en medio del desierto y hace brotar ríos en tierra seca. Elevo mi voz, no como quien ruega con temor, sino como hijo redimido por el poder de la sangre de Cristo. Declaro que toda cadena espiritual que ha querido atarme se rompe ahora. Que todo espíritu inmundo que ha sido enviado contra mí queda paralizado. Que toda palabra de maldición se vuelve inoperante por el poder del nombre de Jesús. Porque está escrito en la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo habito en ese abrigo. Yo descanso en esa sombra. Yo camino bajo esa cobertura. Por eso ningún dardo del maligno me alcanzará. Ninguna obra de brujería prosperará. Ninguna tiniebla se mantendrá delante de la luz gloriosa de Cristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy me levanto con autoridad espiritual para declarar que toda obra de las tinieblas queda sin poder. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor preparó un propósito eterno para mi vida, y ninguna obra de brujería, hechicería, conjuro, maldición, pacto satánico ni influencia demoníaca puede apartarme de lo que el Padre Celestial ha determinado. Hoy, en esta hora profética, 27, bajo la cobertura de la sangre derramada en la cruz, me postro delante de la presencia del Dios Altísimo, aquel que abre caminos en medio del desierto y hace brotar ríos en tierra seca. Elevo mi voz, no como quien ruega con temor, sino como hijo redimido por el poder de la sangre de Cristo. Declaro que toda cadena espiritual que ha querido atarme se rompe ahora, que todo espíritu inmundo que ha sido enviado contra mí queda paralizado, que toda palabra de maldición se vuelve inoperante por el poder del nombre de Jesús, porque está escrito en la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo habito en ese abrigo, yo descanso en esa sombra, yo camino bajo esa cobertura. Por eso ningún dardo del maligno me alcanzará, ninguna obra de brujería prosperará, ninguna tiniebla se mantendrá delante de la luz gloriosa de Cristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy me levanto con autoridad espiritual para declarar que toda obra de las tinieblas queda sin poder. Si te gustó, suscríbete, comenta y comparte para seguir creando más vídeos como este. Nos vemos pronto.